Bueno, buenas noches, tengan ustedes. En esta sesión vamos a continuar esta actividad práctica o esta serie de prácticas eh, alrededor de los componentes semiconductores. La sesión pasada hicimos un repaso o hicimos una clase acerca de cómo lo relacionado a lo que son los componentes semiconductores, particularmente el diodo de juntura, con sus diferentes variantes, con sus diferentes características. Vimos también al transistor, hicimos lo correspondiente a la parte de lo que eran las pruebas de los diodos, los diferentes tipos de diodos, igualmente para los transistores. Utilizamos el método de la comprobación de las junturas para el caso del transistor BJT, tanto NPN como PNP. E igualmente hicimos una introducción a los diferentes elementos que tenemos en el laboratorio, como lo que son los multímetros y los multiprobadores de componentes. Vemos que estos elementos son bastante útiles y versátiles y necesarios, por tanto, en el campo de la electrónica. Bueno, entonces, en esta sesión vamos a continuar esta parte de la prueba de componentes y vamos a introducirnos ya al tema de manejo de unas de las herramientas más importantes para el hacer del ingeniero, el técnico, el tecnólogo, que es el osciloscopio. Bueno, entonces, como había mencionado, hicimos la correspondiente prueba de los transistores BJT, NPN, PNP. Mencionamos algunas situaciones relacionadas con el tamaño de los mismos y con lo que son la prueba también de las betas de los transistores. Dijimos que la prueba de junturas de un transistor BJT es una prueba, es una condición necesaria, pero no es suficiente para determinar si el transistor está adecuadamente funcional o es adecuadamente funcional. Bueno, quería Profe, buenas continuar con noches. ustedes esta parte. Sí, buenas noches. Qué pena molestarlo. No, yo no pude descargar este programa de Altium. Leí por todo lado. El compañero de ahí me mandó un tutorial y aparece totalmente diferente. No pude. El tutorial que yo les pasé, ¿lo leyeron? Sí, profe, pero en mi computador, así como yo miré, el que enviaron ahí, lo miré y los El pasos son diferentes. O 16. sea, cuando ya descarga, hay unos pasos donde sale algo para mirar ahí. No me acuerdo cómo era que decía y no, a mí me parece totalmente diferente las ventanas. En el Altium 16, porque el tutorial que les pasé, yo lo hice tomando pantallazos de Altium 16. Sí, profe, de ese mismo, del Altium 16, pero Y es el no mismo pude. que descargaron. Sí, pero no sé qué pasaría con el ¿Les, computador o qué, no sé. les parece si atendemos esto la mañana o lo hacemos de una vez? No, profe, para no retrasar la clase, otro día, profe, porque intentamos acá adelantar y Sí, pues después miramos cómo sí, hacemos. hagámosle mañana para resolver dudas sobre el manejo de Altium, para que empecemos a hacer las primeras prácticas. Cuénteme, Nelson. ¿Tiene la mano levantada? Así que pena, profe. No, era lo mismo. Sí, que lo dejamos para mañana. A mí me faltó un pasito último en el Altium, pero entonces yo estaba esperando para cuando empezáramos a hacer ese, volver a cargar el programa. Solamente es eso, no más, profe. Ok, listo. Bueno. Entonces, les decía que con respecto a los transistores, bueno, aquí hay una información interesante de la codificación de los transistores, pero les recomiendo que la leamos más en detalle.
me gustaría trabajar en materia de los transistores de cultura, algunas variantes del transistor del mismo. Una de ellas son los transistores Darlington. Este tipo de transistores es básicamente una configuración en sí de los transistores. Estos se utilizan en mini componentes, en amplificadores de audio, pueden venir en forma de circuito integrado amplificador o individualmente como transistor. ¿Qué es un Darlington? Una configuración Darlington es básicamente una configuración como la que estamos viendo en pantalla, en la cual internamente tenemos dos transistores conectados casi que en paralelo, solo que en vez de que los emisores se unan, lo que se hace es que un primer transistor cuya base es externa, eh, une su emisor con la base de un segundo transistor. Y el emisor, pues sería, por así decirlo, la salida de este componente. ¿Qué sucede con la configuración Darlington? En este tipo de configuraciones lo que se hace es multiplicar la beta de los dos transistores involucrados, ya que la beta, como sabemos, es la multiplicación, el producto de la beta por la corriente de base. Entonces, esta corriente que ingresa a esta base es amplificada por beta, ¿sí? Formando la corriente del colector, y ya sabemos que la corriente del colector es aproximadamente la corriente de emisor, de tal manera que en el emisor de este primer transistor tendríamos beta veces, beta más un veces, más bien, la corriente de entrada de la base. Como esta corriente entra a la base de un segundo transistor, de nuevo, la corriente de este segundo transistor sería beta veces la corriente de base, o sea, beta, básicamente beta al cuadrado, beta por beta, la corriente de esta base, de este primer transistor. De tal manera que con ello se logra una alta ganancia en este tipo de dispositivos. Igualmente, encontramos la configuración Darlington en este tipo de configuración NPN. Movemos, pues básicamente la idea es muy similar. Lo que se hace es que, de nuevo, la corriente de base va a ser amplificada por beta más un veces, y esta corriente de, perdón, un segundo. Hola,
Buenas noches, profe. Se retira un momento. Ok. Disculpen, me entró una llamada urgente. Bueno, entonces les decía que la configuración Darlington lo que hace es multiplicar la corriente de bases 2 veces por la beta de cada uno de los transistores. ¿Cómo se prueba o cuáles son las mediciones correctas para un transistor Darlington usando un probador de diodos? Son similares, son las 6 pruebas que nosotros hicimos, similares, básicamente, pero vamos a encontrar una pequeña diferencia. A ver, yo creo que por acá tengo unos transistores Darlington. Darlington, ¿dónde está? DB135, me parece que es Darlington. Entonces, de nuevo, ya sea NPN o PNP, recordemos que si el transistor es NPN, la punta principal va a ser la roja. Si es PNP, la punta principal será la punta negra. Entonces, con la punta principal del multímetro, lo que uno hace es las 6 mediciones similares, base colector, por ejemplo, tendría que dar diodo, precisamente por la unión. Colector base nos da fuera de escala, base emisor, diodo, una lectura ligeramente más alta, emisor base fuera de escala, porque está la juntura PN al revés, colector emisor fuera de escala, pero aquí la última medición nos dice que entre emisor y colector nos da diodo. Una lectura más baja siempre. ¿A qué se refiere? Sucede que los transistores Darlington, por su configuración, sí tienen a diferencia del transistor convencional, tiene una situación en la que vamos a encontrar conducción entre emisor y colector. A ver, estoy buscándoles un Darlington. Transistor Darlington, para que podamos hacer la comprobación en físico. Eso, los tip 21, tip 120. A ver, a ver. Entonces, les decía que las mediciones son las mismas, son similares, pero la última medición cambia, ¿sí? Recordemos que la del transistor convencional, decíamos que la unión la unión colector-emisor nos daba fuera de escala, emisor-colector nos daba fuera de escala. Acá creo que tengo un transistor tip 31C, me parece que este es tip 31C. A ver, acá tenemos un tip 31C. Vamos a ver. Tip 31C y tip 32C me parece que son los complementarios, si mal no recuerdo. Bueno, les dicen Darlington, pero parece que solamente son
Son transistores comunes. A ver, el TIP 41. Ese es solamente. Estos les dicen Darlington o arreglo Darlington, pero no parecen serlo. Veamos. Acá tenemos un transistor, hasta es un regulador. Sí se ve microscopio, ¿verdad? Ese es el TIP 32, Sí, señor. TIP 41C, TIP 31C. Típicamente una configuración Darlington suele ser también una configuración de potencia, como sabrán, si la beta pues, se multiplica, la corriente se multiplica, por tanto, pues tendría que manejar, este transistor debería tener que manejar corrientes altas, pero le dicen arreglo Darlington, pero no estoy tan convencido de que como tal sea Darlington. Veamos con el TIP 41C. También le dice Darlington. Bueno, estoy. Vamos a ver, datasheet. Busquemos primero las imágenes. Sí, algunos transistores les llaman Darlington, pero no lo son. Corroboremos en la hoja de datos. Este le dicen Darlington. Tip 41C, sí, parece ser, este sí parece ser Darlington. Entonces, pues como siempre, con la hojita de datos, en el datasheet, averiguamos disposición de pines, base, colector y emisor. ¿Listo? Base, colector y emisor. Usualmente los transistores Darlington, por ejemplo, tienen una beta relativamente alta, ¿no? Me parece que hay alguien queriéndose conectar. Ya, se conectó. Entonces les decía que estos transistores Darlington suelen tener una beta relativamente alta. Este sí parece ser Darlington HFE. HFE. Tiene una beta de 75, lo cual suele estar asociado a los transistores, a los transistores de potencia. Recordemos que los transistores de potencia usualmente manejan una beta muy pequeña, por obvias razones, porque si manejaran una beta muy grande, significaría que están entregando muchísima potencia. Se puede hacer, ¿no? Existen, pero normalmente se utilizan o configuraciones Darlington o se utilizan directamente circuitos integrados. Bueno, acá tenemos entonces, hagamos la prueba con el TIP 41C, veamos, ¿no? Base, colector y emisor.
Es una prueba del 41, sí. Entonces, pin 1, base, pin 2, colector, y pin 3, emisor. ¿Listo? Pasémoslo a la cámara. Cámara. Luego el problema del cable. ¿Sí? Necesitar un corte. Bueno. Entonces, tenemos nuestro transistor tipo 41C. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Zoom igual. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, según las hojas de datos, el transistor tipo 41C es efectivamente un transistor Darlington, o por lo menos así se publicita a sí mismo. Y vamos a hacerle las 6 pruebas que le hicimos al transistor NPN. Entonces colocamos nuestro tester en prueba de diodos. Y a continuación hacemos las averiguaciones del caso, ¿no? Dijimos pin 1, base, pin 2, colector, pin 3, emisor. Entonces, vamos a hacer base, colector, es decir, punta roja a base, punta negra a colector. ¿Se ve? Nos tendría que dar diodo. ¿De acuerdo hasta ahí? Vean. Vamos a ver si lo podemos insertar en la protoboard. Entonces, ahí sí se ve. Base colector nos tiene que dar diodo. Ahí está. Ahora sí, vamos a invertir las puntas. Colector base me tiene que dar fuera de escala, efectivamente. Ahora sí, base emisor me tiene que dar diodo. Ahora sí, emisor base me tiene que dar fuera de escala. Una cosita con respecto a la prueba base emisor con respecto a la base colector. Mire que en base colector me dio 0,6150, base emisor 6183. Recordemos que la lectura que da la ligeramente más alta, base emisor,
o aquella lectura que me dé un valor más alto siempre va a ser la unión base-emisor, ¿de acuerdo? Bueno, decíamos, ya hicimos base-emisor, ahora sí, emisor-base, me da fuera de escala, ahora sí, colector-emisor, o sea, punta roja a colector, punta negra a emisor, ahí me tiene que dar fuera de escala, pero si el transistor es Darlington, ahora sí vamos a ver si lo es o no, si yo hago emisor-colector, me tiene que dar diodo. Me da fuera de escala, posiblemente, aunque lo publicitan como Darlington, posiblemente no lo sea. Entonces, la cosita con el Darlington es que aquí sí nos daría diodo. Aquí, pues, este es un transistor NPN normal. Parece que lo publicitan como tal, pero no resulta no serlo. Igualmente, pues, con el multiprobador de componentes podemos hacer el mismo ensayo. Hicimos la clase pasada. Lo colocamos en nuestra basecita cero esfuerzo. Usamos el botón de comprobación y efectivamente aquí nos mide una beta, tiene una beta de 42. Es un transistor de mediana potencia y efectivamente miren los pines 1, 2 y 3, base colector emisor de tipo NP. Lamentablemente no tengo transistores Darlington aquí a la mano, pero en caso de que los encontremos, los vamos a encontrar tal cual. El multiprobador de componentes, ese sí no puede identificar si es Darlington o no. Entonces, aquí sería el multímetro el que nos ayudaría a identificar al componente en cuestión. ¿Listo? Entonces, recuerden que en el transistor Darlington, la única diferencia con el transistor regular es que en la medición de emisor-colector nos va a dar diodo. En el resto, pues, se porta exactamente igual que un transistor PJT. Y lamentablemente los de acá, todos estos son transistores BJT. Bien. Hagamos la comprobación de otro tipo de transistor, que es el transistor de salida horizontal. Transistor de salida horizontal es un transistor muy utilizado en circuitos de alto voltaje, más que todo como un switch, como un conmutador electrónico, como un switchecito electrónico en el que tenemos que conmutar voltajes y corrientes relativamente elevadas a alta velocidad. El transistor de salida horizontal se puede utilizar en circuitos de fuentes de poder, por ejemplo, en lo que se llama una configuración flyback, que se utilizan, valga la redundancia, en los flyback de los televisores. En los circuitos de televisión se utiliza mucho esto para pasar el voltaje de 600 voltios a más de 45,000, con ayuda del transformador elevador, de un transformador elevador llamado flyback, y con la ayuda de los conocidos circuitos de cascada de Vilar que vimos la otra vez, es decir, los multiplicadores de tensión. Entonces, como vemos, esta sería la apariencia, el encapsulado de un transistor de salida horizontal. Si tengo uno de esos, si tengo unos cuantos de esos. Vamos a ver una cosa interesante de los transistores de salida horizontal, y es que la disposición prácticamente de todos los transistores de salida horizontal tienen la misma disposición de pines, o sea, base, colector y emisor, independientemente de la referencia. Pero qué interesante. Hay transistores Darlington en ciertos tipos de fuentes. Por ejemplo, hay fuentes, ha habido fuentes para manejar láseres de potencia, por ejemplo. No hace mucho un compañero instructor le tocó reparar una de esas fuentes y pues esencialmente encontró este tipo de transistores en la etapa de elevación de alta potencia. ¿Qué sucede con el transistor de salida horizontal? Es muy similar al BJT, pero aquí tenemos dos adiciones. Una es
la inclusión de un diodo llamado diodo damper. Este diodo se utiliza debido a que este transistor está pensado para conmutar transformadores. Entonces, ¿qué pasa con los transformadores? Los transformadores, como recordarán, están hechos de dos bobinas, de dos bobinados, un primario y un secundario. Este bobinado primario tiene, como todas las bobinas, tiene algo llamado o presenta algo llamado fenómeno de la autoinductancia. La autoinductancia es una característica propia de los inductores. Como recordamos, los inductores son elementos eléctricos cuya característica es impedir los cambios abruptos de corriente. Es decir, si por una bobina pasa 1 amperio, no va a querer pasar luego 0 amperios, luego 10 amperios, menos 15 amperios, sino que lo que hace es oponerse a esos cambios abruptos de corriente. Por ejemplo, si estamos haciendo pasar una corriente por un transformador y sobre ese transformador es un transistor como estos de salida horizontal, la función del diodo damper es ayudar a proteger al transistor contra algo llamado autoinductancia. La autoinductancia es el fenómeno que ocurre en el cual al cortarse súbitamente la corriente a una bobina, este inductor, lo que hace es elevar masivamente el voltaje entre sus terminales para evitar ese cambio abrupto de corriente. Incluso llega a elevarse a miles de voltios o decenas de miles de voltios, generando un arco eléctrico en el aire para tratar de impedir ese cambio de corriente. Entonces, miren cómo son las cosas. Entonces, esos voltajes elevados pueden llegar a destruir los transistores. Entonces, algunos transistores de salida horizontal les colocan ese diodo, llamado diodo damper. Adicionalmente, ven que entre base y emisor hay un diodo, hay un resistor. Ese resistor usualmente tiene un valor cercano a los 30 ohmios. Entonces, estos dos elementos cambian las características de nuestro transistor y pues hace que tengamos que hacer de nuevo el método de las junturas, pero nos va a dar una situación diferente dado los elementos. Entonces, si hacemos las 6 mediciones, esas serían las mediciones que vamos a tener. Las mediciones correctas usando un probador de diodos nos va a decir base colector, ya sea NPN o PNP, vamos a tener diodo, como siempre. Base emisor, ya no vamos a tener diodo, lo que vamos a tener es una resistencia. Lo que vamos a medir allí es una resistencia, dado que entre base y emisor pues está esa resistencia interna, siempre va a ser un valor mayor a 0. Siempre será un valor alto, alrededor de los 30 ohmios. Si nos da muy bajito, posiblemente ese transistor esté cortocircuitado, esté en fuga. Emisor base, de nuevo, pues vamos a encontrar la resistencia. Anteriormente en emisor base encontrábamos fuera de escala, ¿verdad? Ahora encontramos entre emisor base, pues la misma resistencia, base emisor. Entre emisor colector, ya no encontramos circuito abierto, sino que vamos a encontrar al diodo damper, siempre y cuando la punta roja esté en el emisor y la negra en el colector. Si invertimos las puntas, o sea, si hacemos la medición colector-emisor, nos va a dar fuera de escala, y si hacemos la prueba colector-base, pues nos va a dar fuera de escala. Hagámoslo en la práctica. Entonces, aquí tengo 2 transistores, veámoslos en el microscopio. Estos son transistores de salida horizontal de 1651. Busquémosle el datasheet. De 1651 a datasheet. De 1651. Ya dijimos que independientemente del tipo de transistor, prácticamente todos los transistores
de salida horizontal tienen la misma distribución de pines. Miren, aquí tenemos aquí tenemos a nuestro transistor de 1651, pin 1, base, colector y emisor, tal cual lo expliqué la fundamentación. Y acá tenemos internamente el símbolo, ¿no? O sea, este es el símbolo del diodo damper. Lo vamos a encontrar siempre así. Vamos a ver, ok, este está muy bien. Quiero sacar la referencia de otro transistor de salida horizontal que tengo también, que es el C2851. Ya tenemos el C2851. Parece que también ese es transistor de salida horizontal, C2851. Una vez, pues ustedes también aprenden a manejar esa parte. PDF. Nos ayuda mucho. Busquémoslo, C2851. Datasheet. Buscamos en alldatasheet.com. Alldatasheet.com y alltransistor.com son las páginas por excelencia para la búsqueda de estos componentes, ¿no? De 2851. Algunos transistores, eso sí vale la pena decir, algunos transistores de salida horizontal no tienen diodo damper, vale la pena decirlo. No todos, pero sí bastantes de estos transistores. Parece que está descontinuado. Está descontinuado, ¿qué pasó? 312. Tenemos a nuestro transistor. Hacemos una referencia parecida, pero no es el 2, es el C2851, no 2C. $25.81, perdón, $25.81. $5.81, qué raro. Ahora este sí es. 950.
Este sí es. Hacemos con el primero. Este parece que no tiene ni damper ni resistor, pero para que se hagan una idea, vamos a hacer las mediciones con nuestro primer transistor, el de 1651. Vamos a la otra cámara. Tablet. Oh. Bueno, entonces, vamos a hacer las mediciones con este componente. Entonces decíamos que para este componente, pues base, decíamos base, siempre van a ser los pines base, colector y emisor, ¿verdad? Base, colector y emisor. Entonces, este es un transistor NPN. Usualmente estos transistores, por el voltaje que manejan, suelen ser mayormente de tipo NPN. Entonces, vamos a hacer las mediciones. Ya sabemos base, colector y emisor, ¿no? ¿Hola? No sé si se está escuchando. Sí, pero se lo escucha claro. Sí, Listo. todo muy Bueno, claro. entonces, vamos a hacer las mediciones base, colector, nos tiene que dar, base, colector, nos tiene que dar diodo, ¿sí? Ahí nos está dando 490 milivoltios. Ahora sí, base, emisor, nos va a dar un valor pequeñito en milivoltios. Aquí lo vamos a cambiar a ohmios. Está dando 55 ohmios. ¿A qué se debe? A la resistencia base emisor. Esa es una de las primeras diferencias que ya vemos con respecto al transistor anterior, a los transistores BJT normales, en los que pues base emisor me daría diodo, ¿verdad? Aquí ya me está dando una resistencia base emisor. Tercera medición, vamos a hacer emisor base, o sea, emisor, punta roja emisor, punta negra base, me va a dar pues, los 55 ohmios de la misma resistencia, ¿cierto? De la resistencia base emisor. Ahora sí vamos a hacer emisor, colector, por la hoja de datos, pongámoslo en diodo, nos va a dar el diodo damper. Sí, vean, ahí está el diodo damper entre colector y emisor, se vea clarito. El colector y emisor nos está dando 526 milivoltios. Anteriormente, entre emisor y colector nos tendría que dar fuera de escala, ¿verdad? Ahora está este diodo, el diodito damper, y si invertimos las puntas, como es un diodo, pues nos tendría que dar fuera de escala, ¿correcto? Fuera de escala. Entonces estamos midiendo colector-emisor, ¿no? Colector-emisor nos da fuera de escala, y finalmente colector base nos va a dar fuera de escala. Estas son las 6 medidas. Las repito, quedaron claras. Profe, ¿las puede repetir, Malfor? Sí. Acuérdense que hay 6 mediciones para los transistores, ¿no? Para los BJT, para los Darlington y para estos de salida horizontal, NPN. Sabemos que los terminales siempre van a ser base, colector y emisor. ¿Listo? Como son NPN mayormente, vamos a colocar primera medida base, colector. Entonces me tiene que dar diodo.
me da 490 milivoltios. Segunda medición, base emisor. Base emisor me tiene que dar resistencia. Bueno, aquí estoy midiendo diodo, pero en realidad voy a pasar a medir ohmios. Me está dando 55 ohmios. No sé si se alcanza a ver la omega en el tester. Me está dando 55 ohmios. Esta es la resistencia base emisor. ¿Listo? Tercera medida, emisor base, o sea, punta roja emisor, punta negra base, pues me tiene que dar los mismos 55 ohmios del diodo damper. Cuarta medida, emisor colector. Emisor colector, entre emisor y colector hay un diodo, es el diodo damper, en diodos. Me da diodo damper, miren, me está dando 525 milivoltios. Y colector emisor, punta roja colector, punta negra, me la tiene que dar fuera de escala por ser un diodo. Y finalmente, colector base, punta roja colector, punta negra base, me tiene que dar fuera de escala. Perdón, colector base. Colector base me tiene que dar fuera de escala. Estas serían las medidas, las mediciones que hay que hacerle al transistor de salida horizontal para una correcta comprobación. Y aquí hay un dato, hay una situación curiosa, y es que si ustedes hacen o tratan de hacer lo mismo con el amigo multiprobador de componentes, pues ahí es donde nuestro componente, nuestro multiprobador falla. ¿Por qué? Por ese diodo damper, por la presencia del diodo damper y por la resistencia, ahí nuestro multiprobador se confunde. ¿Sí? Directamente da como o desconocido. O solamente está midiendo la resistencia, los 55, a ver si se alcanza a ver. Eso. Si los 55 ohmios, los 56 ohmios entre base emisor. ¿Sí ven? Entonces, en vez de medir un transistor de salida horizontal, pues está midiendo simplemente la resistencia y lo demás lo está ignorando. Dice, esta es una resistencia de 55 ohmios, los mismos 55 ohmios que medimos con el tester, ¿no? Entonces, aquí es donde nuestro multiprobador de componentes tiene limitaciones precisamente por la complejidad del transistor. Pero para eso, pues tenemos a nuestro tester como buen complemento. Las dos herramientas son complementarias una de otra. Entonces, instructor, en ese caso hay que ir a la fija con esta medición, con la Sí, medición que es en el multímetro. en el multímetro. Aquí el multiprobador pues ya no nos funciona. A ver, veamos con este que me dejó con la duda porque tiene un encapsulado muy parecido a los transistores de salida horizontal. Pero dice que es un transistor común. Sí, parece que también es un transistor de salida horizontal, pero no lo alcanza a detectar bien. Bueno, sí, es un transistor NPN. Es un transistorcito NPN. No sé, lo guardé para alguna aplicación especial, no recuerdo todavía para qué es, pero en caso de los transistores de salida horizontal, ahí sí nuestro multiprobador falla. Si tenga otra referencia de estos transistores de salida horizontal.
de 2580. Este que es también por el encapsulado. Parece que este sí puede ser transistor de salida horizontal. Entonces, básicamente, este es uno de los transistores de salida horizontal y los Danton, y también es un transistor de salida horizontal. Lo que está midiendo la resistencia base emisor, está dando, a ver, no sé si se ve bien, cerca de 80 ohmios, 79.8 ohmios. Otro transistorcito de estas mismas características. Bueno, hay otro tipo de transistores, pero ya los vamos a ver, que son los transistores JFET y los MOSFET, que son los conocidos como transistores de efecto de campo, pero todavía tenemos que estudiar un par de cosas importantes, y esas son las que quería tratar con ustedes también el día de hoy, que era la introducción a lo que es el manejo del osciloscopio. Osciloscopio. Toda esta información ustedes ya la tienen, ¿no? Porque esos básicamente son mis apuntes. Bueno, por acá tenemos primero hagamos un pequeño estudio de lo que son las ondas. Primero, pues veamos lo que es una señal eléctrica. Una señal eléctrica, pues nuestro amigo en el libro de Dorff nos dice, una señal eléctrica es un voltaje o una corriente que varía con el tiempo de tal manera que conducen información. Entonces, una señal eléctrica, como dijimos, según Dorff, pues tiene el propósito de conducir un tipo de información, y la onda es la forma que adquiere dicha señal. ¿Listo? Entonces, existen diferentes tipos de ondas e impulsos eléctricos. Esencialmente, podemos encontrar una que es la corriente continua. La corriente continua, pues, es una clase de onda. ¿Sí? Se caracteriza porque se mantiene estable en el tiempo, tanto su valor de voltaje como de corriente. Por otro lado, tenemos ondas o tenemos señales eléctricas cuya característica principal es poseer poseer un componente de periodicidad. Entonces, aquí encontramos dos tipos de señales, las periódicas y las aperiódicas. Entonces, dentro de las periódicas, pues son aquellas que se repiten en un intervalo definido de tiempo. A eso le llamamos señales periódicas. Entonces, de ellas están la señal senoidal, la sinusoidal que hemos venido trabajando, las ondas amortiguadas, la rectificación de media onda senoidal, la rectificación de onda completa senoidal. Ya estas por lo menos estas dos últimas ya las conocemos, igualmente la primera, lo que son los impulsos oscilantes, las señales de radiofrecuencias moduladas en amplitud, las señales de radiofrecuencias moduladas en frecuencia. Y entonces, pues el tester como tal, pues no va a indicar el valor instantáneo de la tensión en un determinado instante de tiempo. Recordemos que un multímetro, en algunos casos, por ejemplo, cuando está midiendo corriente alterna, está midiendo un voltaje con respecto a un periodo de tiempo. Por ejemplo, para sacar el voltaje de continua, el valor de continua de una señal, lo que hace es promediar. Y para ello, pues necesita el instante de duración del tiempo de la onda. Entonces, si tomáramos con un tester la tensión una vez cada minuto y la representáramos
contratiempo, una escala de tiempo lineal, representando al eje X como el eje de tiempos y al eje Y como ejes de tensión, obtenemos un dibujo que permite interpretar fácilmente cómo varía la tensión en un circuito al variar el tiempo, es decir, una gráfica. Si la tensión varía repetitivamente pasando siempre por los mismos valores a instantes de tiempo iguales, se tienen las llamadas señales repetitivas de tensión, como por ejemplo la tensión alterna senoidal en la red de energía. El osciloscopio es un aparato que realiza el gráfico de la tensión de forma automática con un eje X lineal. Vamos a ver que existen pues dos tipos de osciloscopios. El osciloscopio analógico. Este está caracterizado porque primero pues tenemos unas puntas parecidas a las del tester. Esas puntas están condensadas ambas, la punta positiva y la punta negativa, que suele estar unida a la masa de nuestro osciloscopio. Esta sonda capta las señales eléctricas provenientes de algún circuito y tiene unos circuitos principales. Uno de ellos, el encargado de representar el voltaje en el tiempo, se denomina la sección vertical. ¿Sí? En un osciloscopio, el vertical, repito, es el responsable de mostrar los cambios de representar los voltajes que están ocurriendo en una onda. ¿Listo? Y para ello utiliza un atenuador, es decir, un elemento que puede reducir el voltaje o reducir la visualización del voltaje, y un amplificador vertical. El amplificador vertical lo que hace es lo contrario al atenuador. ¿Sí? A una señal muy grande la podemos reducir para que pueda ser visualizada. Igualmente las señales muy pequeñas las podemos ampliar para que sean visibles. Este amplificador vertical tiene la característica de estar coordinado con una sección llamada sección de disparo. La sección de disparo es la responsable de que una onda que sea periódica, que pase por los mismos puntos en el tiempo, esté sincronizada. Entonces, la sección de disparo dice, ok, bueno, esta onda empezó en este punto. ¿Sí? Esta onda empezó en este punto de aquí. Ejecutó pues tantos ciclos y yo voy a encargarme que la próxima onda vuelva a empezar en este punto. Porque si no empezara y las ondas son muy rápidas, pues prácticamente nosotros veríamos un borrón. Entonces, lo que hace esta sección llamada de disparo es coordinar o sincronizar internamente al osciloscopio con la señal que estamos viendo de tal manera que esta parezca ser estática. La señal no es estática, se está moviendo en el tiempo, pero para nosotros es estática porque pasa por exactamente los mismos puntos. Entonces, la sección vertical del osciloscopio va a lo que se llama un tubo de rayos catódicos. El tubo de rayos catódicos esencialmente es un invento en el cual un cátodo de alto voltaje, de muy alto voltaje, unos 45,000 voltios o más, está dentro de un tubo de vacío. Por aquí hay un ánodo, ¿sí? Un terminal positivo, y este cátodo de alto voltaje, por el hecho de que estar en un tubo al vacío, acá hace que fluya un haz de electrones y choque contra esta pantalla. Esta pantalla tiene un recubrimiento de fósforo. Este recubrimiento de fósforo hace que este haz, al chocar, brille en la pantalla, permitiendo pues la visualización de un pequeño punto. Entonces, lo que hace la sección vertical es mover o manipular un campo magnético, un campo electromagnético de estas placas, que son las placas horizontales, perdón, que son las placas verticales. Las placas verticales
lo que hacen es que a este haz de electrón, como si fuese un pequeño chorro de electrones, valga la expresión, él pueda moverse hacia arriba o hacia abajo de la pantalla. ¿No? Hacia arriba y hacia abajo. Produciendo, como les decía, la visualización o el despliegue vertical de la imagen. ¿De acuerdo hasta allí? Sí, señor. Señor, ¿Por qué tengo que darles esta explicación? Porque pues necesito que ustedes desde el principio identifiquen las etapas de un osciloscopio, ya sea analógico o digital. Pero todavía los osciloscopios analógicos tienen su papel, todavía tienen su vigencia. Entonces, este haz de electrones puede ser, como les decía, movido de forma vertical por la sección vertical del osciloscopio. Ahora, sucede que también, como las señales se mueven en el tiempo, también necesitamos representar de forma gráfica ese desplazamiento de la señal en el tiempo. Y para ello, pues tenemos dentro de la sección de disparo una comunicación con una sección llamada la sección horizontal. La sección horizontal es la que maneja el tiempo y es encargada esencialmente por una base interna de tiempos. Esa base de tiempos es algo que yo puedo manipular para que una onda en el eje X, en el eje horizontal, pueda verse más o menos contraída. Acá tenemos pues también un amplificador horizontal para movilizar o para poder interactuar con estas placas que también son un electroimán, que son las placas horizontales y que son las que son responsables de que el haz o que la onda que estoy visualizando se desplace y se pueda desplazar a lo largo del eje horizontal y también se pueda expandir o contraer. ¿Listo? Ese sería como que el funcionamiento básico de un osciloscopio, tanto vertical como tanto analógico como digital. Solo que los analógicos, como les decía, lo que hacen es utilizar estas, digamos, al trabajar con una pantalla de tubos de rayos catódicos, lo que hace, pues, esencialmente es permitir por medio de estas placas, permitir el cambio de este haz de electrones. Y con ello nos permite representar una forma de una onda. Entonces, los valores de tensión a representar en un gráfico trazado a mano pueden ser medidos por un tester digital analógico. El tester digital es más preciso que el analógico, pero requiere que la tensión a medir permanezca estable. Bueno, esta parte no importa. Entonces, vamos a ver lo que son los osciloscopios digitales. Los osciloscopios digitales tienen una sección vertical similar, o sea, una vez los voltajes entran por la sonda, entra una sección vertical. Esta se atenúa o amplifica de acuerdo con una serie de mandos, de perillas con las que yo trabajo. Acá, esta señal analógica, que hasta ahora es una señal, ¿sí? Que puede ser una señal sinusoidal, una señal cualquiera que está entrando a mi osciloscopio, pasa por un proceso llamado conversión análogo-digital. Aquí esos valores se convierten en un conjunto de unos y ceros, en valores binarios. Cuando veamos el curso de electrónica digital, pues vamos a trabajar con más detalles sobre el mismo. Pero esta conversión nos permite hacer algo que no podíamos hacer con el osciloscopio analógico, que es guardar la información en memoria. En el osciloscopio analógico, pues básicamente podemos únicamente visualizar la onda. En el osciloscopio digital podemos guardar esa información. Adicionalmente, la sección de adquisición de datos, pues también está coordinada por la sección de disparo, que tiene una funcionalidad similar para la visualización en pantalla
de la información. Entonces, de nuevo, la sección vertical va a ser la responsable de hacer que la gráfica o los puntos que se visualizan en la gráfica se desplacen en el eje Y. Por otro lado, la sección horizontal, de nuevo, tiene un sistema de muestreo y una base de tiempos que me permite coordinadamente con la sección de disparo hacer que la onda se pueda ver más compacta, o sea, más compactada o más estrecha, más contraída más bien, más distendida en el eje Y, perdón, el eje X. Y por supuesto, pues tenemos una sección de visualización que es la responsable de controlar a la pantalla para que podamos visualizar la información. Vimos aquí, pues hay un material donde explico diferentes tipos de ondas, periódicas y aperiódicas, pero no me interesa por ahora distraerme en esto. Entonces, bueno, se nos fue la horita. La próxima clase vamos a continuar con el manejo del osciloscopio. Y lo que yo voy a hacer es una serie de prácticas con el osciloscopio. Vamos a usar un osciloscopio similar al que ustedes tienen en Multisim. Y entonces la idea es que estas prácticas yo las voy a hacer en el osciloscopio real, pero ustedes pueden trabajarla en el osciloscopio simulado y con el simulador de circuito. Yo voy a trabajar con los componentes reales. Bueno, si ustedes tienen la oportunidad de conseguir los componentes reales, trabajar por lo menos con el tester, les podemos hacer esa práctica y la parte del osciloscopio, pues ustedes la harían de forma simulada. Vamos a empezar a hacer nuestros primeros circuitos. Vamos a hacer una fuente de poder completa. Vamos a ver diferentes tipos de fuentes de poder. Bueno. Y con ello, pues vamos a dar también el aprender a manejar el osciloscopio. Bueno, entonces, rápidamente repetimos algunas cositas que tratamos en la parte de electrotecnia, que son los parámetros de las ondas. Recordemos que la cantidad de ciclos o repeticiones que una onda tenga en un segundo se llama frecuencia. ¿La frecuencia en qué es que se mide? En hertz. Correcto. El periodo T es el tiempo para que una onda, una forma de onda periódica complete un ciclo. El periodo es el inverso de la frecuencia. En este caso, pues vemos la fórmula que el periodo T es 1 sobre F. El periodo siempre viene medido en segundos y sus correspondientes múltiplos. Milisegundos, microsegundos, etc. Los osciloscopios, aunque sean en sus funciones más básicas, nos permiten medir no solamente la amplitud del voltaje, como lo hace un multímetro, sino también nos permite medir la frecuencia e indirectamente nos permite medir el periodo más bien, e indirectamente nos permite calcular con ese periodo la frecuencia. Es así como hacíamos con los primeros osciloscopios analógicos. Tomábamos con la forma de onda, mirábamos el periodo y con el periodo, pues ahora sí calculábamos la frecuencia. De la frecuencia en Hertz tenemos un derivado que se conoce como la frecuencia angular. En la práctica es común expresar el desplazamiento del ángulo de una onda senoidal por omega por t, donde omega es la frecuencia angular y está expresada en radianes por segundos. Entonces, la frecuencia angular siempre va a ser 2pi, referido a los 2pi de un ciclo de una onda, por la frecuencia medida en hertz. Entonces, esta correlación entre radianes por segundos y hercios, pues nos lo viene dado por esta fórmula. ¿Qué otro parámetro importante tenemos en una onda? Tenemos lo que se llama el ángulo de fase o desfasamiento. El ángulo de fase es el desplazamiento horizontal de una onda medido en grados o radianes. Esto lo hemos visto en la clase, en la parte de matemáticas, pero ahora lo vamos a ver
directamente pues en la parte, en la práctica. Y entonces, miren que tenemos dos ondas, podrían ser ambas de voltaje. Incluso el osciloscopio puede utilizarse para medir indirectamente corriente, ¿no? A través de una resistencia llamada resistencia shunt. Entonces, por ejemplo, podríamos ver el desfase de la corriente con respecto al tiempo en un capacitor, por ejemplo. Aquí tenemos un desfase. Lo que vemos en el osciloscopio, esto que vemos, recordemos, siempre estará en voltios, en el eje Y en el eje X será el tiempo, siempre. Entonces, esta diferencia entre el inicio de una onda y el inicio de otra será lo que se conoce como el desfase. Esta vez medido en segundos, pero si entendemos la relación entre el periodo de una onda y el ángulo, el tiempo de desfase, entonces el tiempo de desfase es igual a el ángulo de desfase dividido entre la frecuencia angular. Entonces, pues el ángulo de desfase es el tiempo de desfase que podemos medir con el osciloscopio multiplicado por la frecuencia angular, que también podemos medir con el osciloscopio, pero pues ya sabemos, o sea, la frecuencia que vamos a medir la medimos en hertz y luego la vamos a pasar a radianes por segundo. ¿Se comprenden ahí? Sí, señor. ¿Qué otras cosas vamos a ver en las ondas? Vamos a ver lo que se conocen como las relaciones de fase, que son la diferencia de fases existentes entre dos o más ondas. Aquí tenemos un osciloscopio de 4 entradas, llamado osciloscopio de 4 canales. Y supongamos que le colocamos 4 señales. Esta amarilla sería una señal sin desfase. Los canales, las entradas que tienen los osciloscopios suelen numerarse con canal 1, 2, 3, 4. En este caso, pues le llamaron canal A, B, C y D. Pero en el canal A, en amarillo, estaría una onda sin desfase. Es decir, en el punto de inicio, el punto 0, sería este punto rojo, que comparte todas las demás ondas. Es decir, aquí es esta misma onda, estas mismas 4 ondas ocurriendo simultáneamente en el tiempo. Entonces, aquí encontramos que la primera onda pues tiene estas características. Acá tenemos el periodo completo de una onda. Aquí no sé si se alcanza a ver la línea punteada, por eso la resalto con esta línea. Pero hasta aquí sería el periodo completo de esta primera onda. ¿Listo? Hasta aquí. Ahora vamos a ver una segunda onda con un desfase de 30 grados. Esta onda en azul. Este desfase de 30 grados significa que la onda se ha movido hacia la izquierda. De 30 grados positivos, ¿no? Significa que la onda se adelantó 30 grados. Es decir, que en vez de partir desde 0 voltios o 0 amperios, parte desde un valor de aquí. Igualmente, tenemos una onda con un desfase todavía más grande de 60, que también son 60 positivos, hace que la onda corra hacia la izquierda. Y finalmente tenemos un desfase de 90 grados, en donde la onda, en vez de partir de 0, sale desde su valor máximo, desde su amplitud. Entonces, a esto se refiere los ángulos o los tipos de desfase que podemos encontrar en diferentes ondas. Bueno, otro dato importante, ya lo había mencionado, que es el valor de corriente continua o valor promedio. Es la lectura que se observaría en un amperímetro o en un voltímetro de corriente continua. Los osciloscopios también pueden medir pues, el voltaje promedio de corriente continua. Y esencialmente esto es igual a su área dividido entre su periodo.
Así es como saca un multímetro y un osciloscopio sacan estos valores de estas señales. El valor promedio de onda simétrica, como la onda senoidal, cuadrada y triangular, es siempre 0. De hecho lo podemos verificar en un multímetro. Si nosotros tomamos nuestro multímetro, a ver. A ver. Se quedó la cámara allí. ¿Está? De nuevo. Si nosotros tomamos una onda senoidal o una onda cuadrada, una onda que sea simétrica, y tratamos de medir el valor de corriente continua de esa onda, el valor siempre nos va a dar 0. Es el cable el problemático. Así. Entonces, si una onda de corriente alterna, o por ejemplo la del tomacorriente, acá tenemos al tomacorriente, acá tenemos nuestro tester, aquí tenemos al tester midiendo en voltios de corriente continua. Si nosotros colocamos nuestro tester en voltios de corriente continua, lo conectamos al tomacorriente, el voltaje que va a dar va a ser aproximadamente 0. Aproximadamente 0 voltios. Ojo que si hay energía, ¿no? Si lo pasamos a alterna, directamente nos marca los 120 voltios. Pero si lo pasamos a continua, me va a dar un voltaje prácticamente nulo. ¿Por qué? Porque el promedio de una onda simétrica, o sea, la parte positiva más la parte negativa de ese voltaje, pues suma 0 en promedio. ¿Listo? Por eso decimos que el valor promedio de una onda como la senoidal, cuadrada y triangular, siempre va a ser 0. Realmente también podemos experimentar con nuestro test. Bueno, yo creo que para terminar, pues vamos a ver dos
conceptos más. Ya los habíamos tratado, lo que era el valor eficaz o RMS de las formas de onda. El valor RMS esencialmente es igual a la corriente voltaje de corriente continua que disipa la misma energía en un resistor dado. Decíamos que 120 voltios de corriente continua no quiere decir, de corriente alterna, no quiere decir que la onda tenga 120 voltios pico, sino quiere decir que si aplicáramos una resistencia de un cierto valor, esta resistencia disiparía la misma potencia que si aplicáramos un voltaje de 120 voltios de continua a esa misma resistencia. Es una especie de parámetro. Un multímetro convencional se calibra generalmente para leer los valores de ondas senoidales únicamente. Para medir valores de una onda no senoidal se necesita un medidor de valores RMS verdaderos. Entonces, algunos multímetros, pero de los que están certificados y todo, aparece con una leyenda como esta que dice True RMS Multimeter. Quiere decir que puede medir ondas diferentes a las senoidales, pero con un valor, puede medir el valor RMS de ondas no senoidales, ¿sí? De una manera precisa. A eso se refiere valores RMS verdaderos. Finalmente tenemos lo que son los valores instantáneos de las ondas. Muchas veces en una onda en particular puede ser el valor, nos interesa el valor particular que una onda toma en un punto dado. Eso lo podemos medir con el osciloscopio. Por ejemplo, tenemos esta onda cuasisinoidal. Y supongamos que queremos medir el voltaje en ese tiempo. Entonces nosotros podemos medirlo, o podemos medirlo en este tiempo, o en este tiempo, o en este tiempo, ¿sí? A través de algo que son los cursores. Bueno, nos falta un último tema que es el ciclo de trabajo o duty cycle. Es el porcentaje correspondiente al periodo donde una onda rectangular alcanza su valor pico con respecto al periodo. ¿Qué sucede? Que existen ondas, como esta onda que vemos, es una onda cuadrada o rectangular, que tiene la característica de que tiene, ojo, la misma frecuencia. Todas estas ondas tienen exactamente la misma frecuencia. Se puede evidenciar esencialmente por el punto donde comienzan y el punto, básicamente el punto donde comienza y el punto donde finalizan. Si, por ejemplo, yo trazo una raya vertical o cuasi vertical por todas estas ondas parecen diferentes, pero si nos fijamos, empiezan exactamente en el mismo punto y se repiten o terminan exactamente en el mismo punto. Como estas empiezan y terminan en el mismo punto, decimos que tienen el mismo periodo, ¿de acuerdo? Por tanto, si tienen el mismo periodo, la frecuencia también es la misma. O sea, estas 4 ondas de colores diferentes tienen una onda, tienen el mismo periodo y la misma frecuencia. Sin embargo, miren que la onda amarilla está activa, está en un valor, digamos, positivo, activo, alto, en un tiempo mucho menor que la onda azul. Y a su vez, la onda azul tiene un periodo de activación menor, menor que la roja o la púrpura. Y a su vez, pues que la roja tiene un periodo de activación menor que la verde. Entonces, este promedio, bueno, no promedio, esta relación más bien, entre el tiempo en que la onda esté activa contra el periodo total de la onda, y esto es medido en un porcentaje, se llama duty cycle o ciclo de trabajo. Entonces, básicamente, bueno, eso lo vamos a ver en el osciloscopio real. Vamos a ver el duty cycle. Pero hagamos una pequeña demostración.
Acá tenemos a nuestro amigo el probador, el multiprobador de componentes. Y el multiprobador de componentes resulta que no solamente prueba componentes, sino que también es un generador de ondas. Entonces, por ejemplo, puede generar frecuencias, un PWM de 10 bits para encoders rotativos. Ahora no sé si se alcanza a ver la pantalla. No sé si se alcanza a leer. Se ve borroso, profe. Oso. Ahí. Ahora sí, profe, ahora sí. Y acá tiene uno que dice 10 bits PWM. Y acá esto que se llama PWM es lo que se conoce como modulación de ancho de pulso. ¿Qué hace? Una onda, lo que hace este generador es emitir una onda cuadrada con un ciclo de trabajo o duty cycle que está a una frecuencia fija, pero que varía este ciclo de trabajo de manera porcentual. Entonces, a ver, voy a conectar mi tester a mi tester. Mi tester también tiene la opción de medir, primero puede medir frecuencias. Entonces vamos a colocar, creo que era el pin 1 y puede medir frecuencias y puede medir ciclos de trabajo. Entonces creo que era el pin 1, el 13, que generaba salida es, creo que sí es el 1 y 2, tal vez. Creo que es este, pin 1 y 2. Entonces, aquí vemos una señal de 7.8 kilohertz, ¿sí? Que está generando nuestro PWM. A continuación, vamos a ver el ciclo de trabajo del mismo. Creo que está al revés. Al revés. La onda 1 es la roja. La 2 es la... Eso. Miren que el ciclo de trabajo, el duty cycle de este generador, ciclo de trabajo, miren que el tester y el generador están emitiendo un ciclo de 10%, 20%, 21, 22, hagamos saltos más grandes, 30%, 34%, vamos al 10%. Pues aquí no se ve gran cosa. Aquí pues vemos al multímetro y al multiprobador, pues básicamente coordinados unos con otros, midiéndome el ciclo de trabajo de una señal de onda cuadrada. Y a la próxima clase, pues lo vamos a ver con el osciloscopio. Pero miren que a pesar de que la onda es una onda cuadrada y el ciclo de trabajo es diferente, si vamos a la medición de frecuencia, la frecuencia sigue siendo la misma, 7,81 kilohertz. Pero el ciclo de trabajo ha cambiado. El 60%, tanto en el multiprobador. Entonces, este es un circuito súper versátil.
Sí, bueno, la próxima vamos a ver cómo se controla, por ejemplo, potencia, cómo podemos generar un control de potencia, un dimerizado de un bombillo LED, por ejemplo, o de un motor eléctrico usando el PWM y el efecto que se ve en el osciloscopio. Entonces, el PWM es esencialmente eso. El tiempo controla una onda a la misma frecuencia, no altera la frecuencia, pero sí altera el tiempo que está encendido con respecto al tiempo total de la misma. Entonces, bueno, básicamente hicimos algunas cuantas cosas, pero se nos acabó la clase y todavía apenas hemos hecho la introducción al tema del osciloscopio. Vimos los tipos de osciloscopios, pero estos parámetros los necesitamos. Y el último, ya ahora sí, de verdad, es el offset. El offset es el valor de voltaje o corriente continua que se le suma a la onda original. Entonces vamos a ver que las ondas a veces vienen puras, ¿sí? Como la corriente alterna del toma corriente, pero a veces viene con un valor de voltaje añadido. Ese voltaje se llama offset y hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer mediciones. Bueno, entonces ya la próxima vamos a hacer ya la explicación del osciloscopio. Vamos a hacer pues una serie de circuitos prácticos usando pues, lo que hemos aprendido. Es decir, vamos a hacer circuitos con rectificadores, vamos a hacer circuitos con diodos y pues ya continuaremos a otro tipo de circuitos con otros componentes electrónicos. Bueno, de mi parte pues eso sería todo y nos vemos mañana con la parte de diseño PCB, solucionando pues las inquietudes que veo que han surgido en materia de la instalación del software Altium Designer. Listo. Entonces nos vemos en la próxima. Listo, instructor, muchas gracias por la clase. Una feliz noche. Feliz noche, Listo. compañeros.